¿Cómo adaptamos metodologías alternativas a las tesis doctorales? Talleres de experimentación en la FAU. La etnografía y los cruces entre el arte y la investigación académica están de moda. Usamos mapas corporales para explorar vivencias del trabajo doméstico, collages colectivos para escudriñar en experiencias de violencia o cocinar platos típicos de ciertos lugares para desilvanar las historias de sus habitantes. Pero ¿cómo se transforma todo esto en conocimiento más allá de lo performático? Un grupo de investigadoras feministas nos reunimos durante una semana para pensar en esto junto a estudiantes de doctorado. En este podcast les contamos qué pasó. Hola, bienvenidas. Vamos a conversar hoy día sobre nuestro primer taller en estas sesiones de talleres de cuerpo, espacio y territorio, donde estamos probando distintas metodologías para poder ver cómo incorporar la interseccionalidad en los estudios corporales, territoriales en general. Y el primer taller, escogimos hacer este taller que denominamos taller de collage, para empezar nuestros talleres, que van a ser como 6-7 talleres en total, pero este primer taller pensábamos que usar esta metodología del collage podría ser muy útil para poder empezar a plasmar nuestras ideas con las que veníamos discutiendo hace un tiempo y plasmarlas en un proceso visual, manual, emocional en el que nos vinculamos. Entonces decidimos invitar a nuestras talleristas estrella, a Katia Morón y a Rita Torres, que son exalumnas de diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Ellas tienen experiencia en trabajo con collage en distintas investigaciones y sabíamos que ellas nos podían ayudar en este proceso. Así es que muchas gracias, ya terminamos el taller, entonces queremos saber qué les pareció, cómo fue. A ver, cuéntenos cómo fue el taller del día de hoy. Hola, bueno, Katia hablando aquí. Muchas gracias por la invitación primero. Como dices, acabamos de terminar el taller en el cual estuvimos explorando metodologías que nos permitan abrirnos a otros modos de investigar, quizás no en los modos convencionales que conocemos, pero sí en búsqueda de abrir otras trayectorias y otras narrativas que de otros modos, digamos más lineales y más textuales, no posibilitan abrirnos a otros espacios de pensamiento, ¿no? El taller, como dices, fue a partir de las visualidades, tenía esta lógica de la co-construcción de conocimiento, intentando buscar a través del montaje visual de imágenes diversas. Ahí comentábamos que habían imágenes de archivo que habían traído las personas desde sus propias investigaciones, habían ilustraciones que hicimos durante el taller o en la misma creación del collage, habían revistas también para recortar de distinta índole, y la idea era ver cómo en la vinculación de estas imágenes rasgadas, montadas, intersectándose y entramándose entre ellas, qué ideas y qué narrativas surgían que no habíamos podido ver antes cuando estas imágenes estaban separadas en cada una en su marco finito de una imagen, ¿no? Y en ese sentido hubo dos instancias. La primera fue trazar y demarcar un cuerpo que sea humane o más que humane. Ahí se extendía la invitación de entender el cuerpo o los cuerpos a lo animal, a lo objetual y hacia donde quisiéramos llevarlo, incluso lo territorial apareció por ahí. Sí. Y inscribir las prácticas que en ese cuerpo podíamos identificar que habían transformado territorios, ¿no? Que era la pregunta que se enunciaba para comenzar el taller. Eso nos permitió primero ver cómo trabajar el cuerpo como un lugar de enunciación, entonces situarnos en una primera instancia para poder luego trabajar en conjunto en un espacio, un formato mayor, que era ya el collage final que trabajamos, en donde les pedimos que se vincularan con los cuerpos de las otras personas que estaban participando, se vincularan también las prácticas, haciéndose parte de un contexto común, en donde interactúan a través de, como decíamos, los vínculos, los quiebres que aparecen al juntarse, separarse, montarse, intersectarse todas estas imágenes.
y que nos permite visualizar las formas en que se espacializan las prácticas y las experiencias que cada uno traía consigo desde su investigación y sus propias como experiencias de vida. Eso Igual fue el taller. habían 3 grupos, ¿no? Sí. 3 grupos trabajando de manera distinta. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo sienten ustedes Rita, cómo sienten ustedes que esto funcionó? ¿Era lo que ustedes esperaban? ¿Fluyó? ¿Cómo lo ven? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente fueron 3 grupos de 4 o 5 personas. Ahí también fue interesante que se conocieran como físicamente. Habían otras instancias previas en Zoom o clases virtuales, entonces también fue una instancia que ellos mismos se conocieron. Y también se conocieron a través de este caso, la primera instancia de mostrarse corporalmente cómo se sitúan en este espacio colectivo. Entonces ahí también fue conversar a través de imágenes que eran cada uno y que traían. Creemos que fue interesante que nos dijeran después que tuvieron que dejar de pensar, y ahí trajimos una imagen muy linda que era dejar de pensar las manos, más que volver a reafirmar un poco esta línea más racional, intelectual, muy vinculada tal vez a los posgrados, a la academia, a la creación de conocimiento más tradicional. Entonces siento que en primera instancia los invitamos a que cambiaran la disposición de crear conocimiento y siento que mucha gente le interesó, como que les cambió su perspectiva. También nos comentaban algunos participantes de que en primera instancia fue querer sistematizar las imágenes, querer ordenarlas, y en verdad fue como no volvamos ahí. O jerarquizarlas. Jerarquizarlas, ¿no? Ordenarlas al tiro, como ponerse de acuerdo inmediatamente, y fue como se fuera más instintivo. De hecho, ahí también varios participantes comentaron que fue muy exploratorio, mucha de creación, y también llegando a ciertos acuerdos, por ejemplo, no sé, pues, dónde nos colocamos cada una en el collage colectivo, que fue un pliego de papel bond. Era ya empezar como a demarcar este espacio de soporte. Este tiene un norte, un espacio, tiene una dirección, tiene un arriba, un abajo, tiene un centro, una periferia. Entonces también creo que a través de las imágenes se empezaron a cuestionar cosas que tal vez antes no lo habían hecho. Es muy diferente este taller a nivel como oral, tal vez juntarnos a conversar nuestras experiencias más que crear algo en conjunto desde las imágenes que cada uno trajo. También hartas participantes comentaron que en primera instancia empezaron a recortar imágenes que le podían servir a otra persona del grupo, o empezaron a recortar imágenes que le servían a una misma. Entonces ahí también creo que se develó, y también otra participante comentó que le impresionó mucho, que pensó que los collages eran muy fáciles de hacer y era una forma muy lógica de hacerlas, y mientras veía otros collages de los otros equipos, se cuenta que eran sumamente diferentes. Entonces también entender que la creación de imágenes puede ser algo súper básico, súper lógico, pero cada vez que uno va creando cosas, hay nuevas salidas, nuevas narrativas. Por ejemplo, ahí los collages eran muy diferentes visualmente, algunos mucho de palabras, conceptos, aparecían mucho espacio, no sé, montaña, espacio verde, etcétera, o aparecían muchas personas, muchos colores, muchos objetos. Entonces ahí ancestros también aparecían, ¿no? Exactamente. Claro. Y ahí también creo que fue interesante como que ellos mismos y ellas mismas se dieran cuenta dónde aparecían. De hecho, ahí también fue muy emocionante que las participantes se emocionaran, la mayoría mujeres, al darse cuenta que aparecían en este collage. Aparecían ellas como madres, ellas como, no sé, hermanas, como mujeres feministas. Como hijas mucho, también. Como hijas. Apareció mucho también el concepto del feminismo también, o las luchas de las mujeres. Entonces también creemos que activó ciertas cosas que tal vez suenan muy obvias, pero al mismo tiempo de que cuando uno las va conectando con diferentes personas, como que se da cuenta que hay otras narrativas y otras como preguntas que no se puede hacer. Por ejemplo, también apareció el tema de no solo las imágenes 2D o impresas de revistas o diarios, también aparecieron los archivos personales, fotografías de cada participante o ilustraciones de cada participante, y estos hilos que tuvieron como diferentes bajadas. Unos lo hicieron como unas trenzas, algunos funcionaron como el tipo de como vinculación. Uno de los collages fue un poco un collage móvil que en verdad saliéndose del formato también. Exacto, al final no lo colgaron, sino, o sea, no lo pegaron en la pared, sino como que estuvo un poco en el suelo, estuvo como moviéndose. Abrazando a alguien. Exacto. También. Entonces ahí también siento que el collage como que permitió despercudirse un poco de lo tradicional, de las estructuras típicas también. Siento que permitió como entender que las imágenes sí hablan, y ahí también esto de las jerarquías, como qué imagen va con cada cosa, qué imagen va intervenida o no, cerca de qué cosa. Entonces también fue muy interesante, cerrando un poco el proceso del collage, la puesta en común, que fue ponerlos en la pared y que los observáramos todos. Y siento que ahí hubo un silencio de la perspectiva de observarlos como un conjunto, y ahí también creo que fue interesante que las participantes se emocionaron.
dijeron, oh, fue muy emocionante verme ahí, mi foto, o ver que este tema también se aborda de tal manera, etcétera. Entonces, personalmente siento que fue muy emocionante y muy liberador, como también entender otra perspectiva de lo que se está abordando en cada investigación. Sí. Bueno, en ese sentido, casi todos los participantes son estudiantes de doctorados, están en sus procesos de tesis. Entonces lo que estamos explorando tiene que ver con, ¿es posible incorporar este tipo de metodologías a un proceso individual? Claro, las tesis de doctorado son individuales. Ayer conversábamos sobre qué pasa cuando uno trabaja colaborativamente con otras personas, pero ¿cómo sienten ustedes que, por la experiencia que tienen con otras formas en que han trabajado con los collages, cómo creen ustedes que lo que nosotros queríamos hacer o cómo este tipo de metodología puede servir en un proceso individual o colectivo, o de lo que nosotros estamos tratando de hacer, de entender la interseccionalidad, pero en este grupo, ¿no? ¿Cómo ven qué se llevan estas personas que trabajaron desde la experiencia que ustedes tienen? Yo creo que la posibilidad que da trabajar, al menos con la técnica del collage, y en realidad quizás con cualquier técnica de construcción participativa o colaborativa, no sé muy bien quizás en cuál de los dos encauzarlo, pero tiene que ver con ese proceso que tú dices que es muy individual, poder ponerlo en común en un espacio de cuidados, en un espacio seguro, ¿no? Y en esa puesta en común apelar a la construcción de un texto que sea no lineal y que sea plurivocal, como intentando romper un poco esa dicotomía, digamos, como autor y lo que se investiga, y tratar de, primero, a través del archivo que comentábamos que traen las personas y de las experiencias que se van sumando a ese collage, integrarse, como despojarse un poco de esa distancia que hay con el trabajo que una hace, sino como que ser parte de ese trabajo, verse inmersa en ese trabajo, en ese contexto en el que se está trabajando, y por sobre todo ver cómo poder observar las relaciones que se pueden generar desde el trabajo que yo estoy haciendo con el de otros, al físicamente estar chocando en el papel, ¿no? Porque ahí también hubo algunos que empezaron a trabajar parcelando un poco el espacio y como llegando hacia un centro en común. Hubo otro grupo que trabajó más bien desde una construcción más colaborativa desde el inicio, desde un centro hacia afuera, y tenía todos los márgenes blancos en el collage, por ejemplo. Entonces esas como encuentros que se pueden generar en el montaje de las imágenes, y las intersecciones que se pueden llegar a generar con los montajes de las otras personas y que son finalmente las experiencias que traen para compartir en el collage, creo que diversifica las posibilidades que nosotros podemos ver de nuestras propias investigaciones y poder como encontrar nuevas vinculaciones que no habíamos visto antes de sentarnos en una mesa a hablar, sin también ese como quizás rigor lingüístico, académico, sino que a través de recortes, y quizás ni siquiera son rasgados, son, no sé, como ese despliegue más, como un poco, quizás con menos límites que tiene la imagen y el trabajo manual. Sí. Eso. Rita, ¿tú querías contar algo? ¿Sí? Estaba pensando esto de cuando uno investiga, de que efectivamente como que hay ciertas estructuras que llenar, no sé, objetivos, ciertos lineamientos, uno en verdad lee mucho y habla mucho, entonces siento que a pesar que somos una cultura que consumimos más del 90% cosas visuales, la televisión, no sé, las propagandas, etcétera, siento que estamos muy poco acostumbrados, tal vez de una forma más tradicional de la academia, como a pensar en imágenes. Entonces siento que, por lo menos con la Katia, llevamos harto tiempo trabajando juntas. Siempre que nos juntamos un proyecto, hacemos un diagrama, hacemos como una especie como de mood board visual. Creemos que tal vez, no sé, tal vez de la disciplina del diseño. Como si fueran diseñadoras, ¿no? Pareciera Sí. que estudiamos eso. Entonces, siento que a nivel como muy intuitivo, siempre hay un proceso como previo de exploración. Entonces, siento que la exploración a nivel visual, y ahí también creemos que el collage es nuestra técnica favorita en este momento, porque de ver estas capas, estos archivos de que puede ser convivir con una revista antigua, Nat Geo, el diario actual de ayer, el diario que no vamos a nombrar, por ejemplo, o una foto mía, o una ilustración de un compañero. Siento que ese tipo como de imaginarios o materialidades genera cosas que a primera vista no son visibles. Siento que eso también es interesante, de que da esta perspectiva individual, que ahí también yo creo que lo que más me queda del taller hoy día es que fue un ejercicio muy individual y muy colectivo, o sea, como que fue muy íntimo, a nivel como que estaba trabajando en equipo, pero me di cuenta de algo que nunca había hablado. De hecho, una participante comentó algo que nunca había comentado nunca.
al tema de su familia. Entonces me llamó mucha atención que un espacio seguro, también, no sé, pusimos música, como generamos un espacio también de creación, como que hubieran muchos materiales a disposición. Nos llamó la atención con la Cat que en primera instancia estaban todos sentados, después y al final están todos parados, trabajando, moviéndose. De a poco ahí el cuerpo fue emergiendo Ocupamos también. la sala, no sé, al principio, en la mesa, después fuimos a la pizarra, entonces también como toda actividad de creación implica como moverse a nivel como físico, corporal, individual, colectivamente, y también como mover la cabeza, mover como los pensamientos. Entonces, volviendo un poco a lo que quería comentar toda la investigación, siento que la exploración y el como crear cosas que no son tan coherentes, personalmente para mí me hace mucho sentido las imágenes, porque las imágenes deberán mucho significado, muchas formas de interpretarlas. Por ejemplo, lo que comentamos, podríamos estar horas viendo estos collages y horas pensando nuevos significados, o vernos otro día y verles otros significados. Entonces, también más que algún producto final, concreto, lineal de una narrativa, es que te interpela todo el rato. Entonces también depende de cuándo lo veas o no. Probablemente si lo vieran en un año más, sería igual o no menos emocionante de lo que vieron hoy día. Entonces siento que es como muy significativo. Sí. Quizás como participante a mí me pasó eso, que más que el producto final es el proceso de construcción de collage, porque por lo menos lo que veíamos, y esto tiene que ver con la interseccionalidad, muchas traían sus tesoros, ¿no? Traían como sus propios recortes, sus fotos familiares, sus recortes muy... no sé, que habían juntado, hicieron la tarea, ¿no? Ustedes dieron algunas instrucciones previas y trajeron, ¿no? Y en ese proceso hay como distintas cosas de la interseccionalidad, ¿no? Como las vidas pasadas se incorporan en nuestras vidas y nosotros somos interseccionales en que incorporamos muchas cosas de nuestras vidas, pero también en el quehacer cotidiano es algo que nosotros estamos tratando de poder entender, que nuestro cuerpo en el espacio, a medida que nos movemos además, se van como activando estas distintas capas de interseccionalidad que vamos viviendo. ¿Cómo creen ustedes que el collage, precisamente lo que hicimos hoy día, y probablemente podemos innovar en distintas formas, ¿no? Pero ¿cómo creen que este ejercicio que hicimos hoy logra, o logró o no, plasmar esto que les pedimos, ¿no? Que era cómo incorporamos la discusión sobre cuerpo, espacio, interseccionalidad en una metodología específica? ¿Cómo lo ven? ¿Funcionó? ¿Le ven potencial? ¿Todo de nuevo? Claro. No, yo creo que sí funcionó. También apelando que en un momento pusimos algunas palabras claves en la pizarra, que eran primero palabras claves que aparecieron en algunos textos que se les pidió en las sesiones anteriores, como cuerpo-territorio, interseccionalidad, agencia, espacio. Entonces también eran como unas palabras claves, se puede decir, como pequeños recordatorios, para que también las personas constantemente veían la pizarra y se acordaban y volvían a enraizarse un poco. Y la pregunta que estaba ahí. Claro, también, y la ¿no? pregunta ahí que implicaba como qué prácticas corporales han intervenido tu territorio en tu vida. Entonces también siento que esa perspectiva como de movilidad, de cambio, de fluir, apareció constantemente, tal vez sin querer queriendo, en los productos, en los collages. O sea, por ejemplo, había mucha narrativa como no lineal, por ejemplo, había el tema, no sé, pues este collage móvil, que a ellos mismos pusieron como el collage y a través de un hilo se colocaron sus pequeños cuerpos alrededor del collage, entonces también como que era móvil. Siento que apareció constantemente esa palabra, entonces siento que lo interseccional permite reafirmar que más que una instancia toda la vida, a medida que uno va pasando, depende del lugar, la edad, el tiempo, como que uno va transitando, movilizando ciertas cosas. Entonces siento que esto del fluir, aparece mucho el agua, por ejemplo, como recurso hídrico natural, pero también como esto de la acción, de escuchar, como que uno escucha todo el rato, uno escucha de repente o habla. Entonces siento que a nivel visual, tal vez inconsciente o conscientemente, nosotras fuimos bastante libres en eso, apareció estos conceptos vinculados a lo interseccional y también porque estaban ellas mismas. Siento que eso es demasiado importante, también con la Cat lo hablamos harto y teníamos harto la metodología del taller básicamente, y creímos que era súper importante que este primer ejercicio individual, que era básicamente que ellas se trazaran como cuerpo humano o no, objeto, y que ahí, a partir de lo individual, pasaran a lo colectivo ya situadas. Y siento que eso yo creo que es lo que removió y permitió como hacernos sentido básicamente, porque estamos hablando de esto, porque es interesante hablar de mi ancestro. Creo que un participante habló de que él no se dibujó a sí mismo, pero dibujó a su abuela. Y pensaba, pero tu cuerpo es parte de tu abuela, o sea, como que, y ahí yo pensaba, los cuerpos tienen memoria, y bueno, me pasaba todos esos rollos de que básicamente uno habita ciertas memorias y linaje, entonces aparecieron igual, sobre todo el linaje femenino. Mantas de sus abuelos, como, sí.
aprecio mucho el linaje femenino. Sí. No es casual, pero creemos que también, tal vez en la oralidad, en un taller solamente escrito, no sé si habríamos llegado a eso. Lo dudo mucho. Bueno, sí. Sí, pues, bueno, yo les quería agradecer porque igual fue un ambiente muy cuidadoso, fue acogedor y cuidadoso y con muchos detalles, y creo que las chicas o los que participamos en el taller nos dimos cuenta, así es que muchas gracias, porque creo que para nosotros es muy importante empezar a ser responsables de las investigaciones que hacemos, si vamos a hacerlos con otras personas, cómo ser cuidadosos con todos los detalles que nos van a permitir poder producir información, producir datos, producir conocimiento eventualmente sobre lo que estamos investigando. Así es que muchísimas gracias a ambas y seguiremos con estas discusiones sobre las metodologías que vamos a incorporar a nuestros procesos de investigación. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.